Sí, A mí siempre me pasa que termino las clases y me encuentro con que algo lo puedo hacer más lindo. y sí, Así sí, que siempre hay algo. si Sí. se puede mejorar, mejor tener un poquito de paciencia. Bueno, ahí estamos grabando ya. Ok. Ahí está. Sí, sí. Bueno, entonces ahora sí pongo toda la pantalla. Bueno, hoy vamos a seguir con derivada, por supuesto, varias clases más, con distintas cuestiones relacionadas con derivada. Esperen que les pongo aquí, ahí está. En particular, hoy nos vamos a centrar en las reglas de derivación, que yo ya los otros días les hablé de esas reglas. Son reglitas que son muy prácticas, muy útiles, porque nos permiten encontrar derivadas de manera relativamente sencilla. Hay algunas técnicas que son un poco más complicadas, pero son todas reglitas de repetición, de acordarse cómo funcionan y en definitiva uno encuentra la derivada. Lo que sí yo les dije los otros días es que el martes que todas estas reglas, que no sé cuántas son, y hay un montón más, es decir, ustedes pueden encontrar en los libros un montón más de reglas, todas vienen de, como hicimos los otros días, aplicar la definición de la derivada. ¿Sí? La definición de la derivada como el límite cuando h tiende a cero, ¿sí? Entonces, todas estas, es bueno que uno se acuerde, porque por ahí después se transforman en un mero mecanismo con el que uno aplica, pero en realidad atrás de todo eso, como yo les decía el martes, está el uso de esa definición a la que los otros días llegamos, ¿sí? Que implica el límite, ¿está? Bueno, yo antes Ivana, de ver, sí, un segundito. ¿Podés ampliar la vista al ancho de ¿sí? página o algo así para que se lean bien las cosas? ¿Está? Por ahí, Ahí va por mejor. ahí, Ok, bien, ahí está, gracias. bien. Bueno, antes de empezar con las reglas de derivación, yo quiero mirar acá en GeoGebra algo que puse porque en el foro, no sé, ayer creo que fue, alguien preguntó algo así como que si una función hacía referencia a cuándo no es derivable una función, ¿sí? Y nosotros hablamos de que había, bueno, cuando la función en el punto tenía la característica de que la recta tangente tenía una pendiente, la recta tangente era vertical, ¿sí? En ese caso no íbamos a poder hallar la recta tangente y la función no era derivable ahí. Habíamos visto también que cuando la función no es continua en un punto, no es derivable en ese punto, ¿sí? Y después vimos un tercer caso, que yo les mostré un ejemplo con el valor absoluto, donde veíamos que las funciones que tenían picos, puntas o esquinas, que en definitiva implicaban cambios bruscos de la función, es decir, que la función venía teniendo una forma a lo mejor de crecer y de pronto empezaba a decrecer de manera brusca y aparecían esos puntos o picos, ahí la función no era derivable, ¿sí? Y en el foro alguien preguntó si una función no es derivable en un punto porque tiene un pico, entonces no es derivable en general. Bueno, uno, ¿qué es lo que tiene que pensar? En realidad, si a uno le pasa, si uno está en esa situación de que tiene una función que tiene un pico en un valor determinado, yo acá hice ahí la vamos a hacer aparecer, esta función, fíjense que en el punto 2, 4, ¿sí? Esta función tiene un pico, una esquina ahí, ¿sí? No se mueve de manera suave, no va, fíjense que cambia, acá viene siendo una función creciente y de acá pasa a ser creciente. Pero ese cambio no lo hace de manera suave, ¿sí? Como para poder ir apoyando la recta tangente, sino que ocurre de manera brusca y tengo ahí la aparición de ese pico, ¿sí? Entonces, yo digo que esta función, o tenemos que decir que esta función, no es derivable en x igual a 2, ¿sí? Pero en el resto, ¿sí? De los valores reales, la función es derivable. Entonces, que no sea derivable en un punto no quiere decir que no sea derivable la función. No es derivable en ese punto. Puede ser que en el resto del dominio la función sea derivable, o puede que haya otro valor de x donde la función no sea derivable, a lo mejor porque no es continua, ¿está? Pero que haya un punto donde no sea derivable no quiere decir que toda la función no va a ser derivable en ningún valor de x. ¿Se entiende más o menos la idea? Yo les quería mostrar, ya que estábamos también, yo acá marqué otro punto, lo voy a correr un poquito más acá, y si se acuerdan, yo les mostré
que la recta tangente, primero, recordemos, la recta tangente a la gráfica de una función en un punto es la recta cuya pendiente es justamente la derivada de la función en el punto. ¿Sí? Y para llegar a eso, de que la recta tangente tiene como pendiente a la derivada de la función en un punto, habíamos trazado, ¿se acuerdan?, una recta secante, y lo que yo hacía era acercar, yo quiero encontrar la recta, imagínense esto, quiero encontrar la recta tangente a la gráfica F en este punto A, ¿sí? Entonces, yo tengo un punto acá B, trazo una secante, ¿se acuerdan que habíamos hecho eso? Entonces, lo que hacíamos era acercar estos puntos, ¿sí? Acercar estos puntos, y decíamos que la posición límite de la secante era la recta tangente. Y resultaba que la pendiente de la recta tangente era ese límite cuando h tendía a 0 del cociente incremental, ¿sí? De la variación de y sobre la variación de x. Si yo ahora miro esto, ¿sí? ¿Qué es lo que va pasando? Y esta recta negra cada vez se va pareciendo más a la recta tangente. Y no quiero llegar hasta ahí, pero fíjense, es una recta que sin duda va a tener pendiente positiva. ¿Sí? ¿Están de acuerdo en eso? Entonces la recta tangente, no sé cuál sería la pendiente, a ver si es que la tuviera, pero tendría pendiente positiva. Ahora, ¿qué pasa si yo tomo otro punto sobre la recta, sobre la función, perdón? Este punto también pertenece a la gráfica de la función f, ¿está? Y lo que voy a hacer es trazar una secante entre A y C. ¿Sí? Hacer lo mismo que hice antes, pero tomando un punto A y un punto C. ¿Qué pasa? Cuando yo me acerque a A, ¿sí? A medida que yo me vaya acercando a A y que la recta secante tienda a transformarse en la recta tangente, voy viendo que la recta tangente tendría pendiente negativa. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando? Cuando me acerco por acá, tendría una recta tangente que tendría pendiente positiva. Cuando me acerco por este lado, tendría pendiente negativa. No sé cuál es el valor, tampoco me importa. Pero ¿por qué pasa eso? Esto pasa cuando tenemos un punto, un pico así, que se produce ese cambio brusco que yo les digo. Entonces, como la recta tangente es única, y bueno, ¿esto qué es lo que está pasando? Estaba pasando lo mismo que pasaba con el valor absoluto. Cuando miro el límite por derecha me da una cosa, por izquierda me da otra, el límite general no existe, por lo tanto la función no es derivable en ese punto A. ¿Sí? Eso era como para reforzar un poquito lo que habíamos visto los otros días, de por qué en esos puntos la función no es derivable. Bien. ¿Qué otra cosa había puesto yo acá para mostrarles? Ah, bueno, era nada más que otros casos de, por ejemplo, si tengo esta función, que es una función racional, ¿sí? La formulita es esta que está acá, ¿sí? Es 2 sobre x menos 3, una función racional. Bueno, esta función justamente en x igual a 3, ¿sí? No es continua, es más, tiene una asíntota vertical. Bueno, en ese lugar, obviamente, como no es continua, no es derivable. ¿Está? Entonces, si no hay continuidad, nada tengo que pensar sobre la derivabilidad. No va a ser derivable si no es continua en ese punto. ¿Está? Otro caso que podemos tener es este, ¿sí? Que es la función esta que ven aquí. Esto lo vamos a sacar. Esperen, ¿cuál era esta? No. Ah, no, esta no era. No quiero el texto. Esta función también es una racional, ¿sí? Pero que tiene esa característica, ¿sí? El grado del numerador es mayor que el grado del denominador, ¿sí? Y creo que en el práctico vimos algo parecido. En definitiva, termina siendo la gráfica de una recta, pero que en el -1 tiene un agujero, tiene una discontinuidad, ¿sí? Una discontinuidad evitable. Bueno, ¿qué va a pasar? En -1 la función no va a ser derivable. ¿Por qué? Porque no es continua. ¿Está? Entonces, esas son las posibilidades que tenemos de cuando la función no es derivable. En todo el resto de los reales, esta función es derivable. ¿Sí? En -1, no. ¿Está? Bien. Salimos de acá y ahora sí vamos a las realitas. Bueno, vamos a empezar con las más fáciles, por supuesto, las más sencillas, y vamos a ir avanzando. La primera es la derivada de una constante.
¿sí? Algunas de ellas vamos a tratar de pensarlas también gráficamente y después ya otras no, no tanto. Igual con GeoGebra uno tiene siempre la posibilidad de graficarlas de manera fácil. No es como antes que uno lo tenía que hacer a mano. Bien, si yo tengo una función que es una constante, ¿sí? K es cualquier número, 5, 8, el que yo quiera, ¿sí? La derivada, ¿sí? Yo acá lo que puse es, usé la definición, no la voy a usar en todos, no se desmayen, no la voy a usar en todos los casos, pero sí en dos primeros los uso, nada más para recordarlo. Si yo quisiera encontrar la derivada de la función f igual a k, bueno, si aplicara la definición, ¿qué necesitábamos? F de x más h. Pero resulta que f de x y f de x más h es k. ¿Sí? Entonces nos termina quedando esto que vemos acá, el límite cuando h tiende a 0 de k menos k sobre h, y esto en definitiva termina quedando 0. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la derivada de una función que es una constante es 0. ¿Sí? Entonces, si tengo f de x igual a 8, la derivada es 0. Si tengo f de x igual a menos 3, la derivada es 0. Y acá está el gráfico de las dos funciones. F de X es la recta que pasa por Y igual a 3, que es la que está en verde. ¿Sí? Y la derivada, la función derivada, es la que está en rojo, que es Y igual a 0. ¿Sí? También una recta horizontal. ¿Sí? ¿Qué relación tenían estas dos? Recuerden una cosa, la derivada es una función, pero si yo la evalúo en un punto, lo que obtengo es la pendiente de la recta tangente de la gráfica de la función. Si yo, por ejemplo, miro acá, f' en 1, me da 0. F' en 2, me da 0. No importa qué valor le dé a x, siempre me da 0. ¿Ese 0 qué es? Y es la pendiente de la recta tangente a la gráfica f de x igual a 3. ¿Y la recta tangente cuál es? Y la misma recta. ¿Sí? Entonces, la derivada de una constante es 0. Yo creo que acá tengo algún... ahí está la formulita. ¿Sí? Y acá hay algún ejemplo, fíjense, si y es igual a 5, recuerden que podíamos poner esta notación, f' de x, o podíamos poner directamente y', ¿sí? Si y es igual a 5, por ejemplo, una función y igual a 5, la derivada es 0. Si y es igual a pi es un número, la derivada es 0, ¿sí? Si y es igual a raíz de 3, la derivada es 0. ¿Está? Bueno, primera regla, fácil, fácil, muy fácil. Vamos con segunda. Derivada de una función potencial. Yo acá les puse de nuevo, si ustedes se fijan, ese es el procedimiento que hicimos en la clase pasada, ¿sí? Vimos que, usando la definición, si yo tenía la función x cuadrado, ¿sí? La derivada resultaba ser 2x, ¿sí? Ese lo vimos, está grabado en la clase anterior. Yo acá puse uno más, y ya después no uso más la definición, déjenme usarla acá, puse qué pasaba si f de x era x al cubo, ¿sí? Nosotros primero derivamos 2x usando la definición, en la clase pasada. Derivamos x cuadrado usando la definición, y acá agregué uno más que es x al cubo usando la definición. ¿Sí? Bueno, ¿qué necesito? Para poder encontrar la derivada, necesito esto. ¿Sí? Necesito armar esta fórmula. Necesito f de x más h menos f de x. Entonces, ¿qué es f de x? F de x es esto que tengo acá, es x al cubo. ¿Sí? Déjenme que lo coloree, ahí está. ¿Qué es f de x más h? Y f de x más h es todo esto que quedó ahí. ¿Sí? Uy, ¿qué pasó? Se me fue. Esto es f de x más h. Oh, se me borró. No me obedece. Ahí está. Bueno, quedó el i marcado ahí, no importa. ¿Qué es f de x más h? Es x más h al cubo, es decir, reemplazo x por x más h. Y x más h al cubo, bueno, eso es el cubo de un binomio, si se lo acuerdan, no sé si se lo acuerdan, y si no, uno hace x más h por x más h por x más h, y aplica la distributiva, ¿sí? Todas las veces que hace falta. Y termina quedando esta formulita que queda acá. X al cubo más 3 por x cuadrado por h, más 3 por x por h cuadrado, más h cubo. ¿Sí? ¿Y ahora qué hago? Bueno, con eso que tengo ahí, me vengo acá y lo reemplazo. Lo que está entre paréntesis es todo esto que tengo acá. ¿Sí?
Es f de x más h, menos el x cubo, que quedó ahí solito. ¿Qué es lo que puedo hacer? Yo les decía los otros días, yo acá los paréntesis los estoy poniendo nada más que por una cuestión de representar que eso que está entre paréntesis es f de x más h, pero en realidad no los necesito. Los podría sacar o no, pero igual me doy cuenta que todo lo que tengo son sumas, entonces x al cubo menos x al cubo se pueden cancelar y me termina quedando esto que aparece acá abajo. 3x cuadrado por h más 3x por h cuadrado más h al cubo, todo sobre h. ¿Sí? Si yo reemplazara de nuevo, esto no es algo que vive en otro planeta, esto es un límite, ustedes ya saben trabajar con límite, la única diferencia que acá, h es el que tiende a cero, ¿sí? Ustedes en general hasta ahora venían trabajando casi siempre con el límite cuando x tiende a un valor, acá h es el que tiende a cero, ¿sí? Entonces, ¿qué nos queda? Si yo reemplazara por h igual a cero, me queda 0 sobre 0. Es una indeterminación que ustedes ya la saben salvar, pueden sacar factor común en el numerador, se simplifica h con h y nos termina quedando el límite cuando h tiende a 0 de 3x cuadrado más 3 por x por h más h cuadrado. Y si yo reemplazo ahora, después de haber simplificado por h igual a 0, lo único que queda es 3 por x cuadrado. Entonces, la derivada de x al cubo es 3x cuadrado. ¿Hay alguna regularidad entre las dos derivadas que acabamos de ver? La derivada de x cuadrado me da 2x. La derivada de x al cubo me da 3x cuadrado. Hay alguna relación, ¿no? ¿Qué dará x a la cuarta? Yo no los veo ahí, pero si alguien me dice, ¿qué dará x a la cuarta? 4 por x al cubo. Exactamente, muy bien. Es bueno escuchar la voz de alguien más. Entonces, eso es así, ¿sí? Fíjense que va bajando un grado, ¿sí? Y a la vez aparece como factor multiplicando el numerito que antes era el exponente. Entonces, acá está la formulita, fíjense, está en celeste. Si yo tengo una función que es x a la n, ¿sí? ¿Qué va a ser la derivada? La derivada va a ser n, es decir, el mismo número que estaba en el exponente queda como factor, ¿sí? Por x a la n menos 1, ¿sí? Se le resta 1 a el exponente que tiene la función. ¿Está? Entonces esa es la forma en que uno puede derivar una función potencial. Yo en el exponente puedo tener números positivos, puedo tener números negativos, puedo tener fracciones, ¿sí? Puedo tener cualquier número real. ¿Está? Entonces, acá hay varios ejemplos. Miren, si yo tengo y igual a x al cubo, bueno, ese ya lo vimos. Acá en realidad está hecho como para que vean cómo funciona la regla. Es bajo el 3, queda como factor, y acá me va a quedar x a la 3 menos 1, entonces me queda 3x cuadrado. Eso, ustedes acaban de ver arriba, que viene de usar la definición, ¿sí? No es un invento así de la nada, viene de usar la definición, igual que todos los demás. ¿Sí? Acá tengo otro que dice y igual a x a la menos 5, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a quedar la derivada? Bueno, la derivada va a ser bajo el menos 5, así entre comillas, bajo el menos 5, uno le dice que lo baja, en realidad aparece ese mismo número como factor, entonces, pero uno le dice en general baja, siempre. Menos 5 por x a la menos 6. ¿Por qué a la menos 6? Y porque hice menos 5, menos 1, que me dice la formulita que así tengo que encontrar la derivada y me queda x a la menos 6. ¿Sí? Acá hay otro. Y igual a x a la 3 cuartos. ¿Sí? Acá ya no tengo un entero, ¿sí? Tengo una fracción, 3 cuartos. Bueno, no importa, se hace de la misma forma. ¿Qué va a ser y'? Va a ser 3 cuartos, es decir, bajé lo puse como factor, y acá me va a quedar x elevado a la... Este proceso ustedes después no lo hacen, directamente llegan al resultado. Yo acá lo estoy poniendo para que uno lo vea porque lo estamos aprendiendo. Nos queda x a la 3 cuartos menos 1. 3 cuartos menos 1 es 3 cuartos menos 4 cuartos, es decir, menos un cuarto. Entonces nos queda 3 cuartos por x a la menos un cuarto. ¿Sí? Hay que tener cuidado con las cuentitas, pero hay que hacerla, es simplemente restarle 1 al exponente original. Acá tenemos otra que también tiene exponente negativo, menos 5 medios, ¿sí? Nos quedan menos 5 medios por x a la menos 7 medios. ¿De dónde sale este menos 7 medios? Y de restar menos 5 medios menos 1,
¿sí? Menos 1 es menos 2 medios, así que nos queda menos 7 medios. ¿Está? Bueno, esta acá ya tiene otra pinta, a propósito, porque también va a aparecer así. Y es x a la elevada a la raíz cúbica de 7. ¿Qué pasaba con eso? La raíz, ¿sí? Las raíces pueden expresarse como exponentes, ¿sí? Como si fuera acá, en vez de tener la raíz, la transformo en, esto lo deben haber visto cuando en el secundario, en vez de poner elevado a la raíz cúbica de 7, lo puedo poner como 7 tercios. El índice de la raíz queda en el denominador y en el numerador nos queda el radicando, ¿sí? Entonces, una vez que, siempre que yo tenga una raíz, ¿qué es lo que tengo que hacer? Acá tengo algo que está mal puesto. Sí, no me gusta. En realidad acá está mal puesto. Algo me hacía ruido. Esperen un segundo que lo cambio. En realidad tiene que estar escrito así. En un segundo. Tiene que estar como este. A ver, vamos a copiarle este que tengo acá. Copiamos. Acá. Algo estaba raro ahí. ¿Cómo era? Acá un 3, así. Ahora sí, ahora sí. Es x a la séptima y raíz cúbica de eso. Eso yo lo puedo pensar como una potencia. La raíz cúbica de x a la séptima lo puedo pensar como x a las 7 tercios, es decir, donde el 7 que está como exponente aparece en el numerador y el 3 que aparece como índice va en el denominador. Y de hecho, es conveniente transformarlo, pasarlo de esta forma a este, ¿sí? Es mucho más simple trabajar así. ¿Está? Perdón por el error acá, ¿se entendió, no? Esto hay que repasarlo en el secundario, creo que lo ven esto. Igual que este que está acá, miren. Este es raíz quinta de x al cuadrado. Eso lo puedo escribir como x a la 2 quintos. ¿Está? Si yo tuviera, por ejemplo, simplemente raíz cuadrada de x, ¿cómo se expresaría eso como una potencia? Como x a la 1 medio. ¿Sí? Entonces, en estos casos siempre nos conviene reescribirlo como potencia. Una vez que lo escribí como potencia, me queda y' igual a 7 tercios, ¿sí? Bajé el exponente acá, ¿sí? 7 tercios, por x elevado a la 4 tercios. ¿Ese 4 tercios qué es? Y es 7 tercios menos 1, ¿sí? Y nos queda 4 tercios. Yo acá lo reacomodé y lo reacomodé mal, de nuevo. Esto hay que volver a cambiarlo, nos quedaría, en este caso nos queda acá un 3 y acá un 4. Ahí está. No sé si lo tenía de antes así ni lo miré. Ahí está. ¿Sí? De cualquier forma, en general creo que a nosotros no hace falta que lo vuelvan a escribir así, puede quedar escrito de esta forma, ¿sí? No hay ningún problema. ¿Está bien? Bueno, el f también es similar a ese, es raíz quinta de x al cuadrado, lo reescribo como x a la 2 quinta, y la derivada que va a ser 2 quintos por x a la menos 3 quintos. ¿Sí? ¿Está bien este? Sí, 2 quintos menos 5 quintos nos queda menos 3 quintos. ¿Está? Entonces, esto yo lo puedo, esta reglita la puedo aplicar para cualquier función potencial. ¿Sí? En el exponente puedo tener números positivos, negativos, puedo tener, aparecer esto así, estas raíces, sí, puedo tener números racionales, ¿está bien? Se aplica siempre de la misma forma y obedece a esta reglita, ¿está? Que puede demostrarse usando límites, ¿está bien? Bien. Bueno, acá yo les decía, según los ejemplos, es aconsejable para derivar raíces, escribirlas primero como potencias de exponente fraccionario y recién después derivarlas, ¿sí? Acá aparece un caso particular que, ¿qué pasa si y es igual a x? ¿Sí? Bueno, si y es igual a x, se procedería de la misma forma. ¿Qué sería la derivada? Y la derivada sería 1, que es el exponente que tiene, aunque no esté escrito, ¿sí? 1 por x a la 1 menos 1. Entonces me queda 1 por x a la 0 y es 1. Entonces, en definitiva, la derivada de x es 1. ¿Sí?
que esa se usa mucho y es simple, entonces uno directamente le recuerda que la derivada de una función que es y igual a x o f de x igual a x es 1. ¿Está? Bien. Derivada de una constante por una función. ¿Qué pasa si yo tengo un numerito, una constante cualquiera, ¿sí? Multiplicada por una función? Bueno, la derivada, ¿qué va a ser? Va a ser la constante, que va a seguir apareciendo, va a volver a aparecer, multiplicada por la derivada de la función. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esto es muy simple. Si tengo y igual a 8x cuadrado, ¿y qué me dice la regla? Y me dice que la derivada va a ser 8, el 8 es la constante, por la derivada de x cuadrado. ¿Y la derivada de x cuadrado qué es? 2x. ¿Sí? Entonces me queda 8 por 2x, esto los puedo multiplicar y me queda 16x. A veces ustedes ya cuando ya estén cancheros directamente van a poner 16x, ¿sí? Pero lo que está funcionando es eso, es decir, la constante queda y derivo la función. ¿Qué pasa en este? Que acá vienen, a veces se confunden, pero porque vienen con errores anteriores. Si yo tengo, por ejemplo, x al cubo sobre 25, x al cubo sobre 25 es lo mismo que tener 1 sobre 25 por x al cubo. ¿Sí? Espero que estén todos de acuerdo. No los veo como los veo en clase, pero ahora espero que estén de acuerdo. Entonces lo puedo pensar así. Entonces, ¿qué me va a dar la derivada de esto? La derivada me va a dar el 1/25 que va a seguir quedando. ¿Por quién? Por 3, el 3 va a bajar, ¿sí? Voy a derivar el x al cubo, entonces me va a quedar 3 por x al cuadrado, y directamente yo acá ya lo escribí como 3 sobre 25 por x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. ¿Está? Bien. Derivada de una suma algebraica de funciones. Cuando digo una suma algebraica, quiere decir que puede haber sumas, restas involucradas. ¿Sí? Bueno, acá, por suerte, se cumple que la derivada de una suma algebraica de funciones es la suma algebraica de las derivadas. Entonces, por ejemplo, si tengo f de x más h de x menos g de x, la derivada de la función va a ser la derivada de f más la derivada de h menos la derivada de g. ¿Está? Es lo que uno espera, pero no siempre ocurre lo que uno espera. Entonces, por ejemplo, acá, en el ejemplo 8, tengo x a la quinta más x al cubo menos x a la octava. ¿Qué va a ser la derivada? Bueno, derivar cada uno de esos términos. Eso es lo que en definitiva me dice. Cuando yo tengo una suma, ¿sí?, de varios términos, la derivada es la suma de las derivadas de cada uno de esos términos. Entonces, ¿qué aparece? Acá en el primer caso, en el primer término me queda 5x a la cuarta más 3x al cuadrado menos 8x a la séptima. ¿Está? Entonces, eso es bien sencillo. Ahora, si hay algo que no se va entendiendo, me dicen, ¿eh? O preguntan en el chat. La derivada del Hay producto. preguntas en el chat que vamos siguiendo, Ivana. Ah, bien, bien. Bárbaro. Sí, sí, pero va bien, bárbaro. Son fáciles, hasta ahora venimos tranquilos. La derivada del producto de dos funciones. Uno se embaló, dijo, bueno, la derivada de una suma es la suma de las derivadas, y dice, con el producto pasa lo mismo. No, no pasa lo mismo. La derivada de un producto de funciones no es el producto de las derivadas, ¿sí? Tampoco es que sea tan complejo, pero no es directamente el producto, porque uno esperaría, si tengo f por g, que la derivada fuera f' por g'. No, no es eso. ¿Por qué no es eso? Porque si uno usa la definición de derivada del comienzo, le termina dando que la derivada tiene esta forma. No es porque los matemáticos tenían ganas de complicarla, es porque siguiendo esa regla, aplicando esa definición, perdón, de la derivada como un límite, esto es lo que nos queda. La derivada de un producto es esto. En general uno se aprende el versito, no me van a dejar mentir los que ya lo han visto, de cómo es la derivada de un producto. Es la derivada del primer factor por el segundo factor sin derivar, más el primer factor sin derivar por la derivada del segundo factor. Y uno dice la derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. ¿Sí? Alternan, fíjense, los que está derivado. Primero derivo f y lo multiplico por g sin derivar, más f sin derivar por la derivada de g.
¿Está? No es complicada la fórmula, no es directo, pero no es complicada. Miremos acá algún ejemplo. En el ejemplo 9 tenemos un producto de y igual a x al cuadrado más 1 por x a la 2/5 menos x. ¿Sí? Bueno, voy a usar la reglita. La regla que me dice, derive el primer factor, ¿sí? Que es este. ¿Qué me da la derivada de esto? Acá fíjense que ya hay una suma, ¿está bien? Pero la derivada de una suma es la suma de las derivadas, entonces me queda la derivada de x cuadrado, que es 2x, y la derivada de 1, que es una constante, que da 0. Entonces, en definitiva, la derivada del primer factor es 2x. Está aquí, ¿sí? ¿Por quién? Por el segundo factor sin tocar. ¿Cómo es? Lo pongo exactamente igual como es, ¿sí? Más el primer factor sin tocar, como es x al cuadrado más 1, multiplicado por la derivada del segundo factor, ¿sí? ¿Qué sería la derivada de esto? Esto es una resta, ¿sí? Entonces voy a hacer la resta de las derivadas. Me va a quedar 2/5 por x a la 7/5, ¿sí? Entonces, a las 7/5 nos queda ahí, ¿está bien esto? 2/5 menos 1. No, acá hay un error en este. Y miren que lo miré 20 veces, nos queda 2/5 menos 1, que es 2/5 menos 5/5, es menos 3/5 que nos queda acá. ¿Sí? Ahí está. Por eso también nos los damos antes, porque hay que hacerle una revisión. Entonces, nos queda 2/5 por x a la menos 3/5, menos 1. ¿De dónde salió este menos 1? ¿Está bien ahí ese menos 1? Yo tengo la derivada de esto, ya está, menos la derivada de esto, y dijimos que la derivada de x es 1, ¿sí? No hay que olvidarlo ese, ¿está bien? Entonces, ahí tenemos la derivada del producto. Derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. ¿Está? Es el versito que van a aprender. Y ahora viene otro versito para el cociente, ¿sí? Ya si el producto no era directo, el cociente tampoco. ¿Está bien? Ya estamos condenados. ¿Cómo es la derivada del cociente? Imagínense que tenemos una función y igual a f de x sobre g de x, ¿sí? Siempre al aparecer un cociente, acá no va a poder ser 0 nunca, ¿sí? Bien, tenemos una función que tiene estas características. Tengo en el numerador una función f, en el denominador una función g. ¿Cómo es la derivada? Es parecida, pero tiene alguna modificación. Es parecido el versito, digo. Es la derivada del primero, ¿sí? Perdón, no vamos a decirle primero, vamos a decirlo correctamente. La derivada del numerador, ¿sí? Por el denominador sin derivar, menos, ¿sí? La derivada del denominador por el numerador sin derivar. Y todo esto siempre sobre el denominador al cuadrado, ¿sí? Acá tienen nombre propio. Tenemos numerador, tenemos denominador. En el otro caso eran factores. Todos se llaman factores. Acá tenemos numerador y denominador. Entonces, es la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos la derivada del denominador por el numerador sin derivar. Y no me tengo que olvidar de que todo esto queda sobre, dividido, el denominador al cuadrado, ¿sí? Esa es la formulita que me sirve a mí para encontrar la derivada de un cociente. Ahí hay un ejemplo. El ejemplo 10, tenemos una función y que tiene en el numerador x al cuadrado más x más 1, todo sobre 3x menos 7. Tendríamos una función cuadrática en el numerador y una lineal en el denominador. Bueno, ¿cómo hago para derivar eso? ¿Qué me va a quedar? Bueno, tengo que derivar, ¿sí?, el numerador. El numerador es una suma de varias funciones, lo puedo pensar como una suma de varias funciones. Entonces, ¿qué me va a quedar? La derivada de x al cuadrado, que es 2x, más la derivada de x, que es 1, más la derivada de una constante, que es 0. Entonces, la derivada del numerador es 2x más 1, ¿sí? ¿Por quién? Por el denominador sin derivar. Acá es crucial
que estén los paréntesis, ¿sí? Nos cansamos por ahí de decir eso, pero así lo repitamos muchas veces, por ahí no lo hacen. No es lo mismo si yo a esto le pongo paréntesis por paréntesis, a que no los pongo. ¿Sí? Ustedes por gusto agarren, por ejemplo, esa expresión, la ponen para graficar y van a ver si yo pongo 2x más 1 por 3x menos 7, todo seguido, sin paréntesis, tengo una función. Si yo pongo 2x más 1, todo entre paréntesis, por 3x menos 7, esa es otra función. Entonces, los paréntesis no son un capricho nuestro. Los paréntesis tienen que estar porque si no me cambian la función que obtengo. ¿Está bien? Entonces, hice la derivada del numerador, que es 2x más 1. Eso va entre paréntesis. Multiplicado por el denominador sin derivar, que también va entre paréntesis. Bien. Menos. ¿Menos qué? ¿Qué me queda después? Acá tengo la derivada del denominador, que es 3x menos 7. ¿Qué me da la derivada de 3x menos 7? Y la derivada del primer término da 3. ¿Sí? Y el segundo término es una constante, nos queda 0, entonces directamente nos queda el 3 este solito que ven ahí, que es la derivada del denominador. ¿Multiplicada por quién? ¿Sí? Multiplicada por el numerador sin derivar. ¿Está bien? Miren, acá hay un caso donde se ve claramente qué pasa si yo no pongo el paréntesis. Si yo no pusiera este paréntesis acá, a ver, si yo lo pongo, es menos 3 por todo esto. Si yo quisiera sacar los paréntesis, el menos 3 afecta al x cuadrado, al x y al 1, a todos los términos. Si yo no pongo el paréntesis, me queda menos 3x cuadrado más x más 1. ¿Es la misma función que antes? No. Entonces tienen que estar los paréntesis. Todo esto sobre el denominador al cuadrado. Entonces repaso. Tengo acá derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos, el menos está acá, es de la reglita me dice que es menos, ¿sí? Ahí después entrarán a jugar las reglas de los signos, ¿sí? Menos, pero este menos es de la fórmula, menos 3, que es la derivada del denominador, por el numerador sin derivar, dividido el denominador al cuadrado. ¿Está? Otra cosa importante, cuando nosotros le pidamos que deriven, ustedes la pueden dejar así. No se metan en más lío. No empiecen acá, los que sepan aplicar el cuadrado de un binomio. No hace falta. Con que la derivada quede expresada así, está bien. A veces se ponen a aplicar distributiva en el numerador. No. Si uno lo único que les está pidiendo es la derivada, puede quedar así y está perfecto. Si después está en el contexto de un problema y uno lo quiere ver si lo puede acomodar para que la función le quede un poquito más amigable, lo hará. Pero si uno le pide la derivada, con que quede así, está bien. ¿Está? Bien. Seguimos. Derivada de la... Sí, Ivana, sí. ahí hacen una pregunta que es una de las clásicas. Subí un cachito. Bien, dame. Dime. Sí. Preguntan si puede simplificar el 3x menos 7. No, imposible. Danger, peligro. No, Yes. no puedo simplificar este 3x menos 7 al cuadrado con este. ¿Por qué? Porque yo acá arriba, chicos, en el numerador, yo tengo dos términos, ¿sí? Entonces no puedo simplificar nunca este 3x menos 7 con este, mientras yo tenga dos términos diferentes. Acá tengo un primer término que es esto, ¿sí? Y un segundo término que es esto. No puedo. Yo solamente podría simplificar si no estuviera toda esta parte. Si eso no estuviera, ¿sí? Yo sí podría simplificar, porque en el numerador nada más tendría dos factores. 2x más 1 por 3x menos 7. Entonces ahí sí podría simplificar un 3x menos 7 del denominador con el que está arriba. Pero como hay otro término, yo no puedo hacer eso. ¿Sí? No se puede simplificar este 3x menos 7. La única forma sería que yo pudiera también sacarlo como factor común al 3x menos 7. ¿Sí? Pero yo tengo, para poder simplificar, lo que tengo que tener arriba, ¿sí? Son factores, ¿sí? Tengo que tener multiplicación. Lo que haya adentro de cada factor, no sé, pero tengo que tener un producto. Si yo tengo, como en este caso, dos términos o más términos, no puedo simplificar este 3x menos 7 con el 3x menos 7, con uno de los 3x menos 7 que está abajo. No, chicos, no se puede. ¿Está?
¿Aclarado? Mientras haya una suma, una resta, es decir, mientras haya dos términos o más términos arriba, no puedo simplificar nada. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de que el 3x menos 7 también apareciera en este término, en el segundo término, ¿sí? Pongámosle que hubiera aparecido acá el 3x menos 7. Yo primero lo tengo que sacar como factor común de los dos términos para recién ahí poder simplificarlo. ¿Sí? Igual que como hacíamos en el límite, que sacábamos el factor común x, bueno, si yo tuviera el 3x menos 7 acá en el segundo término, lo saco como factor común, veo qué es lo otro que me queda y ahí sí tengo un producto. Y ahí sí puedo simplificarlo. Si no, no. ¿Está? Bien. Sigo. Derivada de la función exponencial. ¿Sí? Bueno, la derivada de la función exponencial, aquí está, colorida, ¿sí? Y igual a la x, donde a es la base, ¿sí? Es una función exponencial porque tiene la variable en el exponente. La derivada que da. La derivada da la misma función, fíjense, a la x vuelve a aparecer, por el logaritmo natural de a. Este logaritmo es el logaritmo que tiene base e, ¿sí? El logaritmo natural, el logaritmo neperiano. ¿Y quién es este a? Y la base de la función. ¿Está? Esto, en definitiva, es un número. Y es más, es conveniente que no se pongan a pasarlo a decimales, sino que quede expresado. ¿Sí? Miren el ejemplo 11. Yo tengo la función y, no y, que es 7 a la x. ¿Qué me da la derivada? La derivada me da 7 a la x, es decir, la misma función, por el logaritmo natural de 7. Esto que está acá, fíjense que no tiene ninguna variable, es un número. Pero si yo lo paso a decimales, no me va a quedar exactamente el número, entonces directamente lo dejo así. Salvo, de nuevo, que estuviera en un problema y tengo que obtener un resultado, tengo que dar un, qué sé yo, un ingreso o algo y aparece eso, bueno, lo paso a decimal y doy un resultado aproximado. Si no, lo dejo expresado así como logaritmo de 7, que es un numerito. ¿Está? Entonces la formulita hay que acordársela, nada más, es a la x por logaritmo natural de a. ¿Sí? Bueno, acá aparece un caso particular de la función exponencial, que es más lindo todavía. Esto es una de las pocas así, cosas lindas que hay. ¿Qué pasa si la base de la exponencial es el número e? Y bueno, si es el número e, sigue la misma regla que antes, sigue esta fórmula, ¿eh? Pero ¿qué me queda? Me queda e a la x, ¿sí? Aparece de nuevo por el logaritmo natural de e. ¿Y qué da el logaritmo natural de e? Y el logaritmo natural de e da 1, ¿sí? Porque la base de este logaritmo, aunque nosotros lo escribimos así porque, bueno, él es importante, tiene nombre propio, sería log en base e de e. Entonces eso da 1. Entonces directamente resulta ser que la derivada de e a la x es e a la x. Esa es una función muy amigable y agradable. La derivada nos da lo mismo que la función. ¿Está? Ojo con las que no tengan base E, ¿sí? Que hay que agregarle esto. Bien, entonces ahí tenemos otra, e a la x derivada es e a la x. Derivada de la función logarítmica, ¿sí? Si yo tengo una función que es el log en base b de x, ¿sí? La derivada, ¿qué va a ser? La derivada va a ser 1 sobre x por el logaritmo en la misma base que tenía acá. ¿De quién? De e, ¿sí? Del número e. De nuevo pasa lo mismo que nos pasaba antes. Esto que queda acá es un número, ¿sí? Es un número. Entonces no hace falta hacerle nada. Ojo con eso, es decir, no te parece a veces una obviedad, pero acá tengo el logaritmo en base b de x, acá tengo una variable. Entonces, en la medida que yo voy cambiando el valor de x, voy obteniendo imágenes. Esto es una función. En cambio, acá tengo el logaritmo en base b de e. La base b es un número que va a depender del ejercicio con el que estemos trabajando. Y es un número, entonces en definitiva esto que está acá es una constante. Lo que pasa es que tiene todas esas letras que uno dice, esto debe ser algo, no, eso es una constante. Si yo tuviera el logaritmo en base 3 de e, eso da un número. ¿Necesito sacarlo necesariamente? No, lo puedo dejar así. De hecho, fíjense, acá tenemos uno, el ejemplo 13, es y es
el logaritmo en base 2 de x, ¿sí? ¿Qué me va a dar la derivada de eso? Me va a dar 1 sobre x, ¿sí? Por el logaritmo, otra cosa, ¿ves? El logaritmo en base 2 de e. Ese logaritmo en base 2 de e, si yo agarro la calculadora, lo puedo calcular. ¿Sí? Lo puedo calcular y es un número con comas que lo voy a aproximar. Y si no, lo dejo escrito así y está perfecto. ¿Está? Bien. Acá también aparece un caso particular interesante y que lo vamos a usar mucho, que sigue la misma regla esta, pero ¿qué pasa? Si yo tengo que la función original es el logaritmo natural de x, ¿sí? Sigo acá la regla me dice que la derivada, ¿qué va a ser? Va a ser 1 sobre x. ¿Por quién? Por el logaritmo de b, es decir, por el logaritmo acá, en este caso el logaritmo tiene base e, entonces me queda el logaritmo en base e de e. ¿Qué me da eso? 1. Entonces, por suerte, la derivada del logaritmo natural, ¿sí? Es 1 sobre x directamente, ¿sí? Es así de fácil. Fíjense, la derivada de e a la x es e a la x, la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x, ¿sí? Son formulitas fáciles y que se usan y que aparecen mucho, ¿está? Bien. Bueno, ahora entramos con función compuesta. Bueno, ustedes ya vieron con el profe Ricardo que las funciones se pueden componer, que esto es básicamente como ir metiendo una función dentro de otra, ¿sí? Algo así, dicho en un lenguaje muy coloquial, ¿sí? Y acá en muchos casos, en realidad la mayoría de las funciones con las que trabajamos son funciones compuestas, ¿sí? O operaciones entre funciones o funciones compuestas. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace? Acá hay una regla que tiene nombre propio, que es la regla de la cadena, ¿sí? La regla de la cadena es una regla que permite derivar funciones compuestas, ¿sí? Yo tengo una función, por ejemplo acá y, que es f de w, y a la vez w no es variable independiente, sino que depende, por ejemplo, de x, ¿sí? Entonces tengo que, en definitiva, f depende de w, pero w depende de x, ¿sí? Entonces ahí tengo una composición de funciones. Y es más, puedo tener más. Podría tener una función, a ver esta que está acá, por ejemplo, podría tener y igual a f de w, a la vez w que sea h de z, es decir, que dependa de z, y una z que dependa de x, ¿sí? Entonces, tengo una función metida dentro de otra. ¿Cómo se hace para derivar este tipo de funciones compuestas? Es la regla de la cadena, o algunos le dicen como se lo trabaja como si fuera las cebollas, que se van trabajando por capas, ¿sí? Desde las más externas a las más internas. A mí me gusta, me parece que resulta fácil pensarlo, por ejemplo, como está acá, ¿sí? Acá fíjense lo que dice con esta manito. En la práctica, la regla de la cadena se aplica de manera directa de la siguiente forma. Se va, entre comillas, de afuera hacia adentro, ¿sí? Derivando solo una función por vez hasta haber derivado a todas las funciones y multiplicando los resultados. Miren, miremos esto que tengo acá, que tengo escrito acá. Tiene un montón de paréntesis, pero ¿qué es? Así es. F, una función f, de g, de h, de x. Es decir, tengo acá que están involucradas tres funciones, ¿sí? Tengo f, g y h, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para derivar esto por la regla de la cadena? Bueno, me tengo que fijar, tengo que ir desde afuera hacia adentro, es decir, la que más abarca o afecta a las demás. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar la función f, que acá se ve claramente que es la más exterior, entre comillas, digámoslo. ¿Qué va a hacer? Voy a hacer la derivada de esa función, ¿sí? ¿Evaluada en quién? No en la derivada de las otras, sino en las otras exactamente como estaban. Es decir, la derivada de f evaluada en g de h de x. Es decir, esto no va a cambiar. Acá no voy a derivar ni a g ni a h. Por multiplicación, ahora sigo. Ya f ya está. Ahora sigo, es como que me concentro en esta parte. Perdón, me concentro desde la g para acá. Bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a derivar a g
y va a quedar evaluada en h de x. No es que voy a hacer g' y acá adentro voy a poner h'. No, va a ser g' evaluada en h de x. ¿Sí? Por, al último, ya la que me quedó al último, que ya no tiene más que la variable x, depende de x, h' de x. ¿Sí? Ahora lo vemos con varios ejemplos, ¿sí? Porque es una reglita que no es difícil, pero hay que agarrarle la mano cómo funciona esto. ¿Está? Miremos. Miremos el ejemplo 14, que este está explicado ahí con todos los pasos. Tenemos una función que es y igual a x cuadrado más 2x más 5, todo eso al cubo. Es decir, el cubo de x cuadrado más 2x más 5. ¿Está bien? Bueno, esta es una función compuesta. ¿Sí? Lo fundamental es identificar cuáles son las funciones que están involucradas. ¿Sí? Acá hay dos funciones involucradas. Una función potencial, que es elevar al cubo. ¿Sí? Es esto, elevar al cubo. Pero no estoy elevando al cubo solamente, no tengo x al cubo, sino que en vez de tener x adentro, yo tengo una función cuadrática. Entonces esto es una composición. ¿Sí? Tengo f de x, que sería w al cubo, y w sería una función que depende de x, que sería x cuadrado más 2x más 5. Entonces tengo una función que es elevar al cubo, la función potencial, y adentro tengo esta otra función que es cuadrática. ¿Sí? ¿Se ve eso? Que tengo ahí dos funciones involucradas. ¿Cómo hago yo para derivar esto? Bueno, tengo que aplicar la regla de la cadena. La regla de la cadena, ¿qué me dice? Que vaya desde afuera hacia adentro. ¿Cuál es la función que... Acá tengo dos funciones involucradas, ¿sí? Pensamos la cuadrática como una función, la función cuadrática. Tengo dos funciones, elevar al cubo y adentro la cuadrática. ¿Cuál es la que está afectando a cuál? Y el cubo, ¿sí? Está... ¿De quién es? ¿El cubo de quién? Y el cubo de todo esto, ¿sí? Entonces voy a empezar derivando el cubo, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a quedar? ¿Qué es lo que tengo hecho acá? ¿Cómo derivo una potencia, una función potencial? Fue una de las reglitas que vimos antes. ¿Cómo se hacía? Si yo tenía x al cubo, ¿qué se hacía? Me quedaba 3x cuadrado. ¿Está bien? ¿Qué pasa ahora? Yo ahora no tengo x, sino que en vez de tener x solito, acá tengo una función. Entonces la regla de la cadena me dice que lo que tengo que hacer es esto, es 3, el 3 baja, como bajaba para una función potencial simple, 3 por esta cosa al cuadrado, ¿sí? Es decir, la base al cuadrado. La base, fíjense, queda igual que como es original, no la estoy derivando a la base. Estoy solamente derivando la potencia. Entonces me queda 3 por la base como estaba al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque las potencias dijimos, bajamos el 3, baja como factor, y acá al 3 se le resta 1, entonces me queda al cuadrado. ¿Está? Por, ahora sí, ahora ya derivé el cubo. Ahora voy a derivar, sí, la otra función, que es la cuadrática. ¿Qué me da la derivada de la cuadrática? 2x más 2, porque es la derivada de esto, ¿sí? De lo que está acá adentro, de lo que está como base. Me queda 2x más 2. El 5, derivada 0, entonces me queda esto. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá yo en este caso lo escribí. Me queda, se derivó la potencia de 3 y solo esa potencia, no la base. No es que yo hago todas las derivadas juntas. Derivo la potencia, pero queda evaluada en la misma función de base que tenía acá. Y recién después derivo la base. ¿Está? Veamos más ejemplos. Hay más. El ejemplo 15. Tengo el logaritmo natural de x cuadrado más x más 1. Acá de nuevo, tengo dos funciones compuestas. Tengo el logaritmo, ¿sí? Pero no es el logaritmo de x solo, sino que es el logaritmo de una función. Tengo una composición, ¿sí? El logaritmo de w y a la vez w es x cuadrado más x más 1. ¿Está? Entonces, la pregunta es, así, entre comillas, ¿qué es lo más exterior? ¿Por dónde voy a empezar a derivar?
¿quién es de estas dos funciones que tengo, la logarítmica y la cuadrática, cuál es la que afecta a la otra? Y es el logaritmo de la función cuadrática. Entonces, lo primero que voy a empezar derivando va a ser el logaritmo, ¿sí? Bueno, ahí tengo que recordar las reglas anteriores, ¿sí? Las anteriores son como la base de todo. ¿Qué me daba la derivada del logaritmo de x? La derivada del logaritmo de x daba 1 sobre x, era fácil. ¿Se acuerdan? Era un caso particular. La derivada del logaritmo de x daba 1 sobre x. Pero resulta que ahora no es el logaritmo de x, sino que es el logaritmo de x cuadrado más x más 1. Entonces, ¿qué me va a quedar? Voy a derivar el logaritmo y me va a quedar 1 sobre x cuadrado más x más 1. ¿Sí? Es la derivada del logaritmo. No toco lo que era el argumento acá, sigue quedando exactamente igual. No es que acá lo derivo también, sino que me queda 1 sobre el argumento que tenga el logaritmo. ¿Está? Entonces nos queda 1 sobre x cuadrado más x más 1. Bien, ahí derivé el logaritmo, ¿sí? Que era la función más externa. Y ahora sí tengo que derivar lo que está adentro como argumento, ¿sí? Acá ya me olvidé del logaritmo, ya está. Ahora miro nada más que lo que está de argumento. Bueno, derivo esto. La derivada de x al cuadrado es 2x, la derivada de x es 1, entonces nos queda esta función escrita así, que como mucho uno la podría reescribir como 2x más 1 sobre x cuadrado más x más 1. No hace falta hacerle mucho más arreglo que ese, ¿sí? Lo importante es entender que las derivadas se van haciendo una por vez. Es decir, yo derivo el logaritmo, pero no derivo lo que está adentro, en este caso, ¿sí? Sino que derivo el logaritmo y queda exactamente lo mismo que tenía en el argumento sin derivar. Porque si no, uno tiene como, a veces vemos que tienen la tendencia a derivar todo junto. Entonces les queda ven el logaritmo y dice 1 sobre y derivan esto también junto. No, no es así la regla, ¿sí? Y la regla viene de usar la definición, entonces no la podemos hacer como a nosotros se nos guste, ¿sí? Entonces tiene que ser así. 1 sobre el argumento como está por ahora sí, la derivada del otro. ¿Está? Veamos otro más, que tengo otro más. Este 16 lo voy a saltar un ratito. Voy a pasar al 17 porque está más relacionado con el otro. Bien. Tengo en el ejemplo 17, dice y es igual a logaritmo, fíjense, ahí aparece un cubo, ¿sí? Ahí, ¿qué significará? Bueno, ahí lo vemos. De 2x al cubo más x cuadrado menos 3x, ¿sí? ¿Qué es este cubo puesto ahí? Bueno, es una forma de escribir en matemática que lo van a encontrar siempre así. En realidad, fíjense, yo acá puse la aclaración. Logaritmo al cubo de x es lo mismo que esto. Es lo mismo que el logaritmo de x todo al cubo, pero se escribe así, lo van a encontrar siempre así. Si ustedes al comienzo, para orientarse, necesitan reescribirlo de esta forma, ¿sí? Lo pueden hacer. Logaritmo al cubo de x es el logaritmo de x todo al cubo, que no es lo mismo que el logaritmo de x al cubo. Elevar al cubo la x sola. Es el logaritmo de x al cubo. Eso quiere decir ese 3 puesto ahí. Ese tipo de notación se usa para el logaritmo, para la trigonométrica, el seno, el coseno. En vez de poner seno de x al cuadrado, se pone seno cuadrado de x, ¿sí? Pero lo que quiere decir es esto. Esto es lo que estoy diciendo ahí. Pero lo van a encontrar, así que acostúmbrense a verlo así. Acostúmbrense a verlo de esta manera, ¿sí? Bien, bueno, ¿cuántas funciones tengo involucradas acá? Escucho alguna oferta que me digan ahí. ¿Cuántas hay? Tengo una composición de funciones. ¿Cuántas? Ya dijeron que es 3, 2 alumnos. 3. Raquel, hola. Hola. Bien, tengo 3, exactamente. Una es elevar al cubo. Otra es el logaritmo de algo. Y otra es ese algo que es una función cúbica. ¿Sí? Entonces tengo 3 funciones. ¿Cuál es la que afecta a las demás, en primer lugar? La más exterior. Bueno, en ese caso, hasta que se acostumbren, después van a ver que les va a salir igual.
una la puede repensar así. Acá en realidad esto sería lo mismo que tener el logaritmo de todo esto, de 2x al cubo más x cuadrado menos 3x, todo al cubo. ¿Sí? Y es como que ahí ustedes ven más claramente que el cubo es el primero que está ahí, el más exterior. Sería como la capa más de afuera de la cebolla. ¿Sí? Después, ¿qué sigue? Y después seguiría el logaritmo. Y por último, la polinómica que está adentro. ¿Está? Entonces, ¿por dónde tengo que empezar a derivar? Y tengo que empezar a derivar por la capa más externa, que sería el cubo. Algo al cubo. ¿Sí? ¿Cómo hago entonces la derivada? Bueno, recuerdo cómo se derivaba x al cubo. X al cubo se derivaba como 3x cuadrado. ¿Sí? Lo que pasa es que ahora lo que está adentro se tornó medio feo, pero no importa. No importa, sigue funcionando esto. Entonces me va a quedar 3. ¿Este 3 de dónde salió? Y salió de bajar el exponente. ¿Sí? Salió de bajar ese exponente. Entonces me queda, y' va a ser 3 por. ¿Por qué logaritmo acá al cuadrado? ¿Por qué este cuadrado? Y porque dijimos que la derivada de x al cubo era 3x cuadrado. Y como porque a los matemáticos se les ocurrió el cuadrado se pone acá, ese cuadrado es el que aparece de restar 3 menos 2. ¿Sí? ¿Y evaluado en quién? En lo mismo que estaba. ¿Sí? Me aguanto las ganas de derivar esto que está acá adentro porque ahora no se deriva. Entonces, acá lo único que hice fue derivar solamente la potencia cúbica. ¿Está? Ahora dijimos 3 funciones. ¿Con qué sigo? Sigo con el logaritmo. ¿Sí? Sigo con el logaritmo. Ahora, ¿qué? Ya me olvidé del cubo. Ya está, ya derivé el cubo. Ahora sigo con el logaritmo. La derivada del logaritmo de x es 1 sobre x, pero el x lo cambiamos por la función cúbica. ¿Qué me va a quedar? 1 sobre 2x al cubo más x cuadrado menos 3x. ¿Sí? ¿Qué derive acá? El logaritmo. ¿Sí? En lugar de quedarnos 1 sobre x cuando era el hermoso logaritmo de x solamente, ahora me queda 1 sobre toda esta cosa. Esta cosa por el momento no se deriva. Ahora le llega su momento a el argumento para ser derivado. ¿Qué me queda? La derivada de 2x al cubo, que es 6x cuadrado, más la derivada de x cuadrado, que es 2x, menos la derivada de 3x, que solamente nos queda el 3. ¿Sí? Entonces, todo esto que está acá es la derivada de esta función. ¿Hace falta hacer arreglos o simplificar cosas? No, en principio, mientras ustedes están empezando a derivar, déjenlo así. ¿Sí? Con eso está bien, con que vayan haciendo las derivadas y que lo apliquen bien, vayan derivando lo más externo a lo más interno, así, con que quede así está bien. ¿Sí? ¿Se entiende la idea de esta? Porque ya acá es un poquito más complicado. Si no, pongo el pizarrón. Díganme. ¿Dicen algo o nada? Sí, profe, se entiende. ¿Se entiende? Bien. Entonces, sí. Bueno. Antes Paula, Cabalina había preguntado si es lo mismo 3x al cuadrado por el logaritmo entre paréntesis del polinomio. De nuevo, que me perdí. ¿Cómo? Y 3x. Ricardo le dijo que no entendía la pregunta. No sé si Paula querés aclararla. Hola, profe. Hola. ¿Qué tal? Claro, porque usted dijo como que la primera función que se tenía que derivar era Sí. la de al cubo, Sí. como x al cubo es 3x al cuadrado, pensé que podía ser eso por el logaritmo natural de todo el polinomio. No, porque en realidad lo que te hago es recordar cómo es la regla general. Derivar x al cubo es 3x cuadrado, pero a vos ahora el x, la base, ya no es x, sino que la base, ¿sí? Es el logaritmo. ¿Se entiende la idea? A ver Sí, si sí, no. se entendió, profe. ¿Se entiende? A ver, Sí. yo lo pongo porque déjenme un segundo. A ver si me logran ver. Esperen que busque la fibra. A ver si ven acá en este pedacito. Eso que ustedes tienen escrito ahí es lo mismo que tener el logaritmo de, no me acuerdo qué era lo que quedaba acá adentro. ¿X al cubo era? A ver.
Bueno, no tengo. Bueno, no importa, pongámosle que nos queda esto. No es la misma que tenían ahí, ¿no? Pero no importa. Acá estaba el cubo, ¿sí? Sí. Ese cubo es lo mismo que tenerlo acá. ¿Se ve? Sí. ¿Sí? Le damos Entonces, reflejo, pero se ve. porque tengo la ventanita. Sí, no hay problema. Entonces, ese cubo que está acá es lo mismo que tenerlo acá. Si ustedes quieren al principio ponerlo, lo ponen. Entonces, ¿qué empiezo derivando? Bueno, empiezo derivando esto. Me queda 3, ¿por quién? Por la base. Ahora la base no es el x solito de antes, sino que la base es todo esto. Entonces me queda logaritmo de x al cubo menos 2x más 1, ¿sí? Todo esto al cuadrado. Entonces, en vez de tener 3x al cuadrado, ahora me queda 3, esta cosa horrible, al cuadrado. ¿Sí? Que en realidad esto lo escribimos así. Al cubo menos 2x. ¿Sí? Ese cuadrado se escribe así. ¿Está? Bueno, y después tengo que derivar el logaritmo y por último lo que está adentro. ¿Estaría? Pobre logaritmo del polinomio, le dijiste que es horrible. Sí, bueno. Discriminadora. Bien, bien, bien. Bueno, espero que vuelva la... Sí, es horrible. Bueno, yo sé que hay cosas que les parecen horribles y digo, ¿qué va a hacer? Dice Paula que sí se entiende. Bien. Bueno, acá hay otro. El logaritmo tiene estas cosas, estas variantes, ahí bueno, todo en realidad. El 18 es parecido y puede dar lugar a confundirse, pero no es igual, ¿sí? Acá tengo el logaritmo de x cuadrado más 3x menos 5 al cubo. ¿Dónde está la diferencia? Hay una diferencia, ¿no? Porque acá el cubo no está puesto acá como en el caso anterior. Entonces algo distinto tiene. Este cubo que estaba puesto acá, arriba del logaritmo, indicaba eso que yo les mostré recién, que era todo el logaritmo elevado al cubo. En cambio, este que está aquí, ¿sí? Indica que se eleva al cubo nada más que el argumento, ¿sí? Es decir, x al cuadrado más 3x menos 5 al cubo. Entonces, ese cubo le corresponde nada más que al argumento. ¿Eso tiene importancia? Sí, porque en realidad el orden, ¿sí? En el que voy a ir derivando con la regla de la cadena va a cambiar, porque la función que afecta en primer lugar a las demás, ¿cuál va a ser? Y va a ser el logaritmo de todo esto. Entonces, esto es lo primero. Segundo que tengo, y segundo es elevar al cubo a toda esta función de grado 2. ¿Sí? Y recién en tercer lugar me queda derivar el polinomio, ¿sí? Entonces, acá tengo 3 funciones también, pero que son diferentes, ¿sí? Porque el cubo es del argumento. Entonces, ¿qué voy a empezar derivando? Voy a empezar derivando el logaritmo, que está aquí, ¿sí? Pero no, voy a dejar que veamos la función. Ahí está. Voy a empezar derivando el logaritmo. La derivada del logaritmo era 1 sobre x, pero ahora ya el argumento no es x, sino es que es todo esto. Entonces me queda 1 sobre x cuadrado más 3x menos 5, ¿sí? Olvídense de esas rayitas por un rato ahí. ¿Sí? No sé por qué las puse. Bueno, no importa. 1 sobre x al cuadrado más 3x menos 5 al cubo. Acá está al cubo. No lo puedo sacar porque lo hice imagen. Bueno, es 1 sobre x cuadrado más 3x menos 5 al cubo. ¿Está bien? Hagamos de cuenta que esa rayita no está todavía. ¿Está bien? Bien, entonces ahí derivé el logaritmo. ¿Con qué sigo? Y sigo con el cubo. ¿Sí? Si yo tenía de nuevo x al cubo, la derivada es 3x cuadrado, pero resulta que no es x al cubo, sino que es todo esto al cubo. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 3 por todo esto al cuadrado. Es la regla de la derivada de una potencia, de una función potencial. Entonces me queda el 3 que bajo acá, esto me queda como estaba, y acá me aparece un 2 que es de hacer 3 menos 1. Entonces me queda el cuadrado. ¿Sí? Y entonces acá derivé el logaritmo. Acá derivé la potencia, ¿sí? La potencia 3. Y acá derivé lo último que me quedaba, que era el argumento,
El argumento del logaritmo es todo esto, ¿no es cierto? Pero derivo la base, que es lo que me estaría faltando de la potencia. Entonces me queda la derivada de x al cuadrado, que es 2x, más la derivada de 3x, que es 3. ¿Sí? Entonces ahí eso es lo que me queda. ¿Por qué está tachado eso? Que me dio problema. Porque en realidad acá, fíjense, acá sí puedo simplificar. ¿Por qué puedo simplificar? Porque acá tengo un producto, este es un factor, acá tengo 3 por, todos factores por, otro factor. ¿Sí? Si yo no le pusiera paréntesis, listo, estoy en el horno. Pero en realidad estos son todos factores. Y resulta que me queda x al cuadrado más 3x menos 5 al cuadrado, que es lo mismo que tengo acá. ¿Sí? Entonces, puedo simplificar dos de estos con estos dos. ¿Sí? Para que quede más linda y más amigable, creo que abajo debe estar ya con la simplificación, y me termina quedando eso. Después de simplificar me queda este 3, ¿sí? Me queda el 2x más 3, que va entre paréntesis, y en el denominador me queda x al cuadrado más 3x menos 5, solamente así solito, es decir, o pensado elevado a la 1. ¿Por qué? Porque simplifiqué dos de estos con estos dos. ¿Está? Bien, entonces, ojo, cuando aparezca el logaritmo, esperen que se me fue, miren bien cómo está escrito, porque fíjense que cambia totalmente si yo tengo, digamos, es una función distinta. Si tengo el cubo acá, a si tengo, por ejemplo, el cubo que está afectando al argumento, es decir, es parte del argumento del logaritmo. ¿Está? Bien. Yo me había salteado una, a ver, déjenme ver cuál era la que venía acá. No me acuerdo si puse una más, con más cosas. Sí, esta tiene todo. Esta lo tiene todo. El ejemplo 19, esto ya es maldad pura. Acá tengo logaritmo, ¿sí? Cúbico de x cuadrado más 1 a la cuarta. Acá, ¿cuántas funciones tengo involucradas? 4, ¿sí? 4. Es más, yo acá lo reescribí, porque es mucho lo que tengo acá, ¿sí? Lo reescribí así para que lo vean mejor. ¿Cómo sería esto que está acá? Sería logaritmo de x al cuadrado más 1 a la cuarta, todo al cubo, porque dijimos que este cubo es lo mismo que esto, ¿sí? Pero a veces es más fácil verlo así. Entonces, ¿cuál es la función más exterior que afecta a las demás, en primer lugar? Y elevar al cubo. Entonces, esa va a ser la primera que voy a derivar. Después, ¿con qué voy a seguir? Y lo segundo va a ser el logaritmo. Uy, me quedó medio. ¿Para qué lo toco acá? Ahí está. Dejémoslo donde está. Lo segundo va a ser el logaritmo. ¿Sí? Lo tercero no es todavía lo que está acá adentro, sino que está elevado a la cuarta. Entonces, lo tercero va a ser el elevar a la cuarta. Y por último, voy a derivar el x cuadrado más 1. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago eso? Acá tenemos. Lo primero que aparece acá. Lo primero que aparece acá es, derivo el cubo bien externo, ¿sí? El cubo que tengo acá, el cubo de todo esto. Entonces me va a quedar 3 por todo esto al cuadrado, ¿sí? Todo esto como estaba, al cuadrado. Listo. Ya está lo primero. ¿Sigo con qué? Dijimos que lo segundo es el logaritmo. Entonces, la derivada del logaritmo era 1 sobre x, pero en vez de ser 1 sobre x, me va a quedar 1 sobre x al cuadrado más 1 a la cuarta. ¿Sí? Por el momento pensemos que está a la cuarta. ¿Sí? Bien, ahí derivé el logaritmo. Tercero, tengo que derivar la potencia cuarta. ¿Cómo me queda? 4 por x al cuadrado más 1 al cubo. ¿Sí? Estoy derivando como una función potencial. Y por último, la derivada de x cuadrado más 1 que me da 2x. ¿Está? Entonces, acá derivé el cubo, acá derivé el logaritmo, acá derivé la potencia cuarta y acá derivé en última instancia x al cuadrado más 1. Acá de nuevo se puede simplificar porque son todos factores, ¿sí? Y tengo x al cuadrado más 1 a la cuarta, y acá tengo como otro factor que está en el numerador, x al cuadrado más 1 al cubo. Entonces puedo simplificar 3 de estos con 3 de estos, y solo va a quedar uno de esos.
Entonces nos va a quedar 24 por X, ¿sí? ¿Por qué 24? Y porque me quedó un 3. Esto es todo producto. 3 por 4 por 2. Entonces directamente me quedó 24. ¿Sí? Este X ¿de dónde salió? Y es el X que sobrevivió aquí, que no lo simplifique con nadie. ¿Sí? ¿Por quién? Por el logaritmo al cuadrado, este lo reescribí, este cuadrado lo reescribí así, ¿sí? De X al cuadrado más 1 a la cuarta, ¿sí? Todo sobre este que está aquí, ¿sí? ¿Estaría mal si ustedes lo dejaran todo como factores y no lo reordenaran? No, no está mal, no está mal. Lo que les suele ocurrir es, si están en el contexto de un problema, sacar cuentas, si queda muy, muy desarmado, se hace más complicado. Es mejor siempre tener una función que se vea más compacta, más simple de calcular. Y otra cuestión, que después va a aparecer en los foros, es que van a decir, no me da lo mismo que la respuesta. ¿Sí? Y en realidad no es que no les dé lo mismo que la respuesta, sino que a lo mejor hay alguna simplificación que no hicieron, hay algún reordenamiento, es decir, juntaron las constantes, las multiplicaron y quedaron todas juntas, como en este caso, ¿sí? No es que esté mal, es que, bueno, uno tiene que tratar en general de llevarla a la forma más, que quede lo más simple posible, pero bueno, hasta que por ahí lo vayan manejando, puede quedar sí, así. Eso sí, traten de ver si las respuestas que a ustedes le obtienen, a lo mejor son las mismas, lo que pasa es que están escritas de otra forma. ¿Está? Bien. Yo acá lo que les mostraba, lo que les dije recién, es que para el seno, el coseno y la tangente también se usa esta misma forma de escribir, que es, en vez de ponerlo así, como está acá, en vez de poner seno de esto todo al cubo, se pone el cubo aquí. Si ustedes tienen que acostumbrarse a eso. Acá tengo el coseno de todo esto al cuadrado. Se pone así. Lo van a encontrar así. ¿Sí? Lo mismo con la tangente. En vez de poner a la cuarta, se pone aquí. ¿Está? Es una cuestión de acostumbrarse. ¿Está? Y yo me había saltado un ejemplo antes que era de una exponencial, porque como estaban todos los logaritmos ahí medio relacionados, que también es una regla de la cadena, esta. ¿Sí? Miren, si yo tengo, por ejemplo, 5 a la x cuadrado más x menos 3, ¿sí? ¿Cómo hago para derivar esto? Y bueno, en la regla de la cadena, ustedes si tenían a a la x, la derivada daba a a la x por el logaritmo natural de a. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo va a ser acá? Y me va a quedar la misma función, ¿sí? Es decir, voy a derivar primero la exponencial. Y en segunda instancia, porque acá en el exponente no tiene solamente x, sino que está compuesta, porque en el exponente tengo una función cuadrática. Entonces, derivo la exponencial. ¿Cómo me queda? 5, x al cuadrado más x menos 3, esto queda como está, no lo derivo, por el logaritmo de 5. Esta parte hasta ahí sería la derivada de la exponencial. Pero como lo que tengo en el exponente es una función, no tengo x solo, sino que tengo una cuadrática, y tengo que, por la regla de la cadena, agregarle la derivada del exponente, que es 2x más 1. ¿Está? Y lo mismo para esta que está acá. 2/3 elevado al logaritmo de x al cuadrado más 1. Bueno, ¿qué tengo acá? Tengo una función exponencial que es 2/3 al algo. ¿Sí? Ahora, el algo es el logaritmo de otro algo, que es una función de grado 2. Entonces, ¿qué voy a empezar derivando? Voy a empezar derivando la exponencial. ¿Sí? Yo sé que a a la x me da a a la x por el logaritmo natural de a. Ahora lo único que cambio es que en vez de tener x tengo otra cosa. ¿Sí? Entonces me va a quedar 2/3 a esto elevado a esta cosa, ¿sí? Por, al logaritmo me quedó acá, pero es lo mismo, es todo producto, por el logaritmo de la base. Logaritmo natural de 2/3. ¿Está bien? Si quieren lo movemos, a ver si lo corto y lo pongo acá para que quede más. Ahí está. Esto que tengo de aquí hasta aquí, ¿sí? De aquí hasta aquí, es la derivada de la exponencial. Ahora sigo con el logaritmo.
la derivada del logaritmo es 1 sobre x, pero en este caso no tengo logaritmo de x, sino que tengo logaritmo de x cuadrado más 1, entonces me va a quedar 1 sobre x cuadrado más 1. Y recién al último derivo el x cuadrado más 1, que me queda 2x. ¿Está? Entonces acá también se usa la regla de la cadena. Como ustedes notarán, las primeras reglas que son básicas, cuando uno entra ya en la regla de la cadena, empieza a tener que saberlas muy bien, serían como las tablas de multiplicar. Uno las tiene que saber bien porque ya en la regla de la cadena son una herramienta para hacer lo demás, ¿sí? Y la regla de la cadena por ahí lleva un tiempito, pero después sale, no es algo complicado. Es algo que es muy repetitivo y uno le agarra la mano, créanme. Bien. ¿Qué teníamos después? Bueno, acá aparecen las derivadas de las trigonométricas, ¿sí? La derivada de la función coseno, ¿sí? Ah, puse mal acá, porque le había cambiado, la primera que tengo es el seno. El seno, ahí está. La derivada del seno es el coseno. Y que día después ya les van a preguntar, la derivada del seno es el coseno. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque sí. No, no es porque sí. La derivada del seno es el coseno, porque si uno aplica la definición de derivada con el límite, ¿sí? Entonces uno llega a que la derivada es justamente el coseno. No es porque sí, ¿sí? Sino que es porque usando esa definición, ¿sí? Uno, usando el límite, uno llega a eso. ¿Está bien? Bien. Entonces, pero bueno, uno sí puede afirmar que la derivada del seno es el coseno, pero no porque sí, sino porque viene de la definición de la derivada como un límite. Bueno, acá hay algunos ejemplos. En este caso ya fíjense que no es el seno de x solamente, sino que ya entro a usar la regla de la cadena también, porque es compuesta, no es el seno de x, sino que es el seno de x cuadrado más 1. Entonces, ¿qué va a ser la derivada? La función más externa es el seno, entonces empiezo derivando el seno. La derivada del seno es el coseno. ¿De quién? De lo mismo que estaba acá, ¿sí? Por la derivada de lo que está adentro, que es 2x. ¿Está bien? Acá otra, miren. En este caso ya tengo 3 funciones. Regla de la cadena. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo más externo? Lo primero que voy a empezar derivando. Y el cubo, ¿sí? Porque esto es lo mismo que seno de 2x, todo al cubo. Entonces, primero tengo que empezar derivando el cubo. Entonces, me va a quedar 3 por el seno cuadrado de 2x. El 3 es el que baja acá. El cuadrado es porque me queda 3 menos 1, ¿sí? Y de 2x porque está evaluado en 2x. ¿Bien? Bien, ahí derivé el cubo. Segundo, sigo derivando el seno. La derivada del seno es el coseno. ¿Pero me va a quedar coseno de x? No, me va a quedar coseno de lo mismo que está acá, de 2x. ¿Sí? Y por último, la derivada de 2x. ¿Sí? Que la derivada de 2x es 2. ¿Sí? Porque habíamos dicho que la derivada de x era 1, ¿no es cierto? De x solito. Y la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función, entonces en definitiva termina quedando 2. Voy a dar un espacio. ¿Está bien? Bueno, entonces la derivada del seno es el coseno. La derivada del coseno es el menos seno. ¿Sí? Acá aparece con menos. Por capricho no, porque así sale si uno aplica la definición. ¿Sí? Entonces la derivada del coseno es menos el seno. Yo acá les puse el gráfico de la función. Acá fíjense, está en verde la función coseno, ¿sí? Y en rojo la derivada, que es menos seno. ¿Está bien? La verde es la función original y la roja es la derivada. ¿Está? Como para mirar las dos funciones juntas. ¿Está bien? Y si yo, por ejemplo, recordamos un poco lo que vimos los otros días, si yo tomara, qué sé yo, acá, ¿sí? O tomemos, bueno, si tomo acá, en x igual a 1, ¿sí? En x igual a 1, ¿qué relación hay con x igual a 1 mirada en la función y x igual a 1 mirada en la derivada? Y el x igual a 1, si yo lo miro en la derivada, la imagen que me dé, ¿qué era?
era la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en x igual a 1. ¿Sí? Recordando lo que ya vimos. ¿Por qué? Porque la derivada de la función en un punto es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en ese punto. Entonces, si yo miro acá en x igual a 1 y miro acá en x igual a 1, la imagen que me aparezca en esta roja, en esta función roja que es la derivada, ¿sí? La imagen en x igual a 1 es la pendiente de la recta tangente si yo la trazara en x igual a 1. ¿Está? No sé qué otra. Ah, acá tenía otro ejemplo. Bueno, acá hay otros ejemplos donde también... Perdón, Ivana, te Sí, puedo interrumpir. No, que en sí, ese mismo dibujo también podrían ahora que aplicar, lo vuelvo. sí, lo que ya también les explicaste en la clase anterior acerca de la utilidad de la función derivada para describir funciones, cuando son crecientes, Ujú. cuando son decrecientes y demás, asociándolo al signo de la Mm, derivada, claro, sí, que sí, también se puede ver ahí en el dibujito. Bueno, era exactamente. Claro, exacto. Si ustedes miran acá, por ejemplo, hasta por aquí tenemos que la función es decreciente, la función coseno. ¿Está bien? ¿Y qué relación, creo que es eso lo que me querías decir, Raquel, qué relación tengo sí, con, si miro esta misma parte, la miro en la derivada? Y cada punto de esto es la pendiente de la recta tangente en cada punto correspondiente. Y fíjense, todos estos, si bien van cambiando, son todos negativos, ¿sí? Y eso tenía que ver justamente porque la función en este tramo es decreciente. Habíamos dicho que la recta tangente, digamos, si la pendiente era negativa, justo se daba cuando la función original era decreciente, ¿sí? Eso también es importante. La derivada nos da esa información, ¿sí? Bien. Bueno, acá hay otros ejemplos donde se usa también la regla de la cadena, ¿sí? Porque no es el coseno solito de coseno de x, sino que es coseno de todo esto. Entonces, ¿cómo va a ser la derivada? Bueno, la derivada va a ser la derivada del coseno, que es menos seno, evaluada en lo mismo que estaba, ¿sí? Por la derivada de lo que está acá adentro, ¿sí? Que es 2x al cubo, la derivada es 6x cuadrado más 2x, ¿sí? La derivada de 1 es 0, entonces nos queda eso. Acá en este otro tengo tres funciones involucradas. Tengo elevar al cuadrado, el coseno de algo y el algo que es una cuadrática. ¿Ah? Entonces, ¿por dónde empiezo? Empiezo derivando el cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Me queda 2 por el coseno de x al cuadrado menos 1. En realidad acá, como es una potencia, me queda 2 por coseno a la 1, que no se pone, ¿sí? Porque 2 menos 1 nos queda la 1, de x cuadrado menos 1, ¿sí? Ahí derivé el cuadrado. ¿Con qué sigo? Y sigo con el coseno. La derivada del coseno es menos seno de esto que está aquí. Derive el coseno. Y por último, derivo lo que tengo acá adentro, que es 2x. ¿Está bien? Bueno, la tangente, la derivada de la tangente, es 1 sobre coseno cuadrado de x. ¿Sí? Esta formulita también, igual que en el caso anterior, surge de aplicar la definición de límite, pero también, que es un ejercicio que por ahí se puede hacer, la tangente es igual a seno sobre coseno. Entonces, un ejercicio interesante sería derivar a la función tangente pensándola como seno sobre coseno y aplicando la derivada de un cociente. ¿Sí? Seno sobre coseno, lo pienso como la derivada de un cociente. La derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, todo sobre el denominador al cuadrado. ¿Sí? Ese es un ejercicio que uno puede hacer, y es más, si uno en algún momento no se acuerda de la formulita, uno lo que puede hacer es pensar la tangente como seno sobre coseno y derivarla como un cociente. ¿Está bien? Yo no lo voy a hacer acá, lo vamos a tomar así. Bueno, acá hay otros ejemplos, ¿sí? De tangente, ya son funciones compuestas, ¿sí? Entonces fíjense que la derivada de tangente de todo esto me queda 1 sobre coseno cuadrado de todo esto, ¿sí?
por e a la x más 1, ¿sí? Este e a la x más 1, ¿de dónde sale? Y es la derivada de esto, lo que tengo acá adentro, ¿sí? ¿Cómo era la derivada de esto? A ver, la derivada de e a la x dijimos que es e a la x, ¿sí? Por suerte es una de las pocas, así que se repite, e a la x, más la derivada de x que es 1, más la derivada de 1 que es 0. Entonces nos queda eso, ¿sí? Y después en el segundo ejemplo tengo coseno, ¿por qué habré puesto esta acá adentro? No sé. Algo me pasó acá en esta. ¿A dónde, Ivy? Hay Perdón. algo extraño en esta. Bueno, Estaba redactando. Sí, la dejémosla función y acá. es otra. Sí, es otra, no coinciden. Dejémosla. Será tangente. No, pero es que va a cambiar todo. Sí. Claro, has querido hacer la tangente al cuadrado de x Sí, al cubo. No importa, no ya sé. está. Bien. Bueno, y ahora vendría derivación logarítmica. Bueno, este es un método, una forma de derivación que se aplica en algunos casos, como por ejemplo las funciones que tienen una forma como la que aparece acá, ¿sí? Donde nos aparece f de x elevado a otra función, ¿sí? Es un procedimiento, una forma, una estrategia que nos permite derivar este tipo de funciones. ¿Cómo se hace esto? Bueno, acá yo les puse los pasos, ¿sí? En primer lugar, que ya lo vamos a ir viendo con el ejemplo, se toma logaritmo, pero lo vamos a ir mirando directamente acá. Porque en realidad acá el ejemplo no es a un caso en particular, sino que está puesto de manera genérica. Bueno, imagínense que nosotros tenemos una función que es y igual a f de x, una función en la base, elevado a h de x, que es otra función que hace de exponente, que está de exponente. ¿Está bien? Bueno, ¿qué es lo que se hace? En primer lugar, lo que se hace es tomar logaritmo natural en ambos miembros, ¿sí? Tomo logaritmo natural de y, ¿sí? En el miembro izquierdo, y tomo logaritmo de todo esto, ¿sí? De todo lo que tengo de este lado, en el miembro derecho, ¿sí? En general, el uso del logaritmo es para aprovechar las propiedades que tiene el logaritmo. Por eso nosotros les decimos siempre que esas propiedades las tienen que saber bien. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Yo acá tengo, de este lado, por el momento nada, logaritmo de y me queda eso, ¿sí? Ahora, yo tengo el logaritmo de una exponencial, de f de x a la h de x, pero hay una propiedad que a mí me dice que si tengo el logaritmo de a la x, yo a este x lo puedo bajar como factor delante del logaritmo, o como factor, ¿sí? Uno lo pone por delante como siempre, por costumbre, ¿sí? Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría el logaritmo de y en el lado izquierdo, ¿sí? Y del otro lado, el h de x lo bajé como factor y me queda solamente el logaritmo de f de x, ¿sí? Entonces estoy usando la propiedad del logaritmo de una potencia que me permite a mí bajar como factor esta función que está arriba, ¿sí? Entonces el uso del logaritmo es justamente para aprovechar esas propiedades. Bueno, ¿cómo sigo? ¿Hasta ahí se entendió lo que hice? Usé la propiedad del logaritmo. ¿Está bien? Entonces llegué a esto. ¿Qué hago ahora? ¿Cuál era mi objetivo? Yo quería derivar, ¿sí? Pero ahora resulta que le agregué un logaritmo ahí. ¿Cómo derivo ahora? Bueno, veamos cómo se hace. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es derivar ambos miembros, ¿sí? Lado izquierdo, lado derecho, los derivo. ¿Está bien? ¿Qué pasa del lado izquierdo? Del lado izquierdo, yo tengo el logaritmo de y. Nosotros sabíamos que el logaritmo de x era 1 sobre x, ¿cierto? Pero lo que pasa es que y es una función compuesta, porque en realidad y es f de x a la h de x, elevado a la h de x. Entonces y es una función compuesta. Entonces, por la regla de la cadena, la derivada de esto me va a dar 1 sobre y por y', porque así lo dice la regla de la cadena. Me dice, derive la función más exterior, ¿sí? Y después multiplique por la derivada de lo que está adentro. Entonces, como y es una función compuesta, nos queda 1 sobre y por y'. Esto nos va a quedar siempre igual, acá no vamos a tener variantes, siempre va a pasar esto. Como y es compuesta, me va a quedar 1 sobre y, la derivada del logaritmo,
por y'. Ahora, del otro lado, ¿sí? De este otro lado, y bueno, ya ahí, en realidad acá está puesto de manera general, ¿sí? Pero lo que en realidad nos quede de este lado, lo vamos a derivar en función de justamente de la función que tengamos, ¿sí? Nosotros acá dijimos, yo voy a derivar del lado derecho y del lado izquierdo, perdón, y del lado derecho. Entonces, de este lado me queda esto, y de este lado Dios me ayudará a derivar lo que tengo. ¿Sí? Acá me va a quedar un producto, entonces según las funciones que me queden voy a ir derivando, ¿está bien? Acá está escrito como la derivada de un producto, h' por el logaritmo de f más h de x por 1 sobre f, pero en realidad yo no me estudiaría la fórmula porque lo que nos quede acá, la derivada de esto, la vamos a manejar en función de las funciones que tengamos, de quién sea la base f de x y quién sea el exponente h de x, ¿está bien? Ahora, una vez que yo derivé ambos miembros, vuelvo a recordar, yo quería la derivada de y, ¿sí? Me fui por las ramas, pero yo lo que quería era la derivada de esta función. Mi intención es obtener la derivada de esta función. Uy, está puesta en un cosa. Bueno, quiero la derivada de esa, ¿está bien? ¿Cómo llego a la derivada de esa? Bueno, ya estoy cerca. Miren, a mí me había quedado, vuelvo acá arriba, me había quedado 1 sobre y por y' por todo esto, ¿sí? Que ya les dije que Dios los ayudara a derivarlo. Acá está y', y eso era lo que yo quería. Yo quiero encontrar la derivada de y. Entonces, si yo quiero y', lo único que voy a tener que hacer es despejar y' y sacarle de encima esto, ¿sí? Sacarle este 1 sobre y de acá. ¿Y cómo lo hago? Y bueno, si lo que puedo hacer es multiplicar ambos miembros por y, de tal forma que me va a terminar quedando y' solito en el miembro izquierdo, y del otro lado, por ahora no miren esto, me va a quedar toda la derivada que yo saqué, que Dios me ayudó y la saqué, y acá, ¿por qué aparece esto de nuevo? Porque multipliqué ambos miembros por y. ¿Y quién era y? Y era f de x a la h de x. Entonces, estas derivadas tienen la característica de que en el resultado, en la derivada, vuelve a aparecer la misma función, ¿sí? Es esta, ¿sí? Que ustedes le dicen pasarle, la pasan para aquel lado. Pero bueno, en realidad lo correcto es multiplicar ambos miembros por y, ¿sí? Y en este caso hace que sea más fácil verlo y pensarlo, ¿sí? Bien, y entonces en definitiva termino obteniendo y'. Veamos un ejemplo para ver si esto se aclara un poco. O no sé si oscurece. Veremos. Acá tengo el ejemplo 24. El ejemplo 24 es y igual a x cuadrado más 1, todo elevado a la seno de x. Son funciones así complejas, ¿no? Nada del polinomio solito, ¿no? Acá aparece el seno, bien. Bueno, ¿qué hago? Voy haciendo los pasos que dijimos antes. Tomo logaritmo en ambos miembros. Me queda logaritmo de y en el lado izquierdo. Y del lado derecho me va a quedar logaritmo de x al cuadrado más 1 por seno de x. Acá yo tengo que hacer uso de la propiedad del logaritmo, que me permite reescribir el lado derecho de esta forma. El seno de x baja como factor, ¿sí? Por el logaritmo de x al cuadrado más 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué me está quedando? Me está quedando logaritmo de y, ¿sí? Miren, lo voy a reescribir acá. Pero no se ve acá, ¿no? Voy a reescribirlo acá, sacándole lo del medio. Sacando esto. Ahí está. ¿Sí? Esto se mueve una cosa, se mueve todo. Ahí está. Entonces, ¿qué me estaría quedando? Me estaría quedando logaritmo de y igual a seno de x por el logaritmo de x cuadrado más 1. Bueno, ahora, ¿qué era el paso siguiente? Derivar ambos miembros, ¿sí? Bueno, de este lado, lo que yo les decía, siempre nos queda lo mismo. Como es el logaritmo de una función compuesta, nos queda 1 sobre y por y'. Y de este lado, voy a derivar en función de lo que tengo. ¿Qué es lo que tengo? En primer lugar, tengo un producto, ¿sí? Acá tengo el seno de x, que es un factor, y el logaritmo de x cuadrado más 1, que es otro factor. Entonces voy a derivar como un producto.
Entonces, ¿qué hago? La derivada de el primero, que es el coseno de x, por el segundo sin derivar, ¿sí? Más el primer factor sin derivar por la derivada del segundo factor. Pero guarda con este. El segundo factor no es logaritmo de x solo, sino que es una función compuesta. Entonces ahí entra la regla de la cadena. Escucho gente ya que se desmaya, pero no. Dejémoslo ahí. Entonces, me queda el primero sin derivar por la derivada de este. Y la derivada de este es regla de la cadena. Entonces, ¿qué va a ser? La derivada, en primer lugar, del logaritmo, 1 sobre x cuadrado más 1, ¿sí? Derivé el logaritmo, pero me falta derivar el argumento del logaritmo, que es 2x, ¿sí? Y ahí ya está, ahí ya tengo todo, en realidad. ¿Por qué? Porque lo único que me está faltando es que me quede y' solo, ¿sí? Pero para que me quede y' solo, lo que puedo hacer es multiplicar ambos lados por y, ¿sí? De tal forma que el multiplicar por y del lado izquierdo y el multiplicar por y del lado derecho, en realidad lo que me importa es que del lado izquierdo se me simplifica y me queda y' solita. Y acá me aparece la función original nuevamente, que yo la podría poner acá, a mí me resulta más significativa ponerla del otro lado. No es que esté mal porque es un producto, así que en realidad podría estar de cualquiera de los dos, pero bueno, uno tiene algunas manías. Me gusta ponerla más allá. Esto que aparece acá es y. X cuadrado más 1, la seno de x, es el y este, ¿sí? Multipliqué de los dos lados por eso y acá lo escribo así para que quede bien, ¿sí? No lo dejo como y solito, sino que lo escribo porque sé quién es y, ¿sí? Y ahí encontré la derivada de esa función. Acá hay un ejemplo más de esos. Es este, miren qué hermosa función. X elevado a la raíz de x, ¿sí? Bueno, hacemos lo mismo que hicimos antes. Tomamos logaritmo en ambos miembros. Me queda logaritmo de y a la izquierda, lado derecho logaritmo de x a la raíz de x. ¿Qué me permite eso? Tomar logaritmo. Bajar la raíz de x como factor, que yo acá ya la escribí como x a la 1/2, ¿sí? Directamente. ¿Está bien? Entonces, voy a volver a hacer lo mismo que hice recién para que se vea más claro. Copiar esto y le voy a sacar la transitividad, lo voy a pegar acá y nos está quedando esto. Que el logaritmo de y es igual a eso. ¿Sí? Entonces, el logaritmo de y es igual a x a la 1/2 por el logaritmo de x. Bueno, ¿qué hay que hacer? Derivar. Derivada del lado izquierdo, siempre repito lo mismo. Derivado derivo el lado derecho, bueno, derivado de un producto. Derivada de x a la 1/2 es 1/2 por x a la menos 1/2. ¿Por qué a la menos 1/2? Porque a 1/2 le resto 1, entonces me queda la menos 1/2. Por el segundo factor sin derivar. ¿Está bien? Más el primer factor sin derivar por la derivada del logaritmo de x. El logaritmo de x no es una función compuesta, está simple, entonces nos queda 1 sobre x. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que nos está quedando? Nos está quedando todo esto. ¿Qué me falta? Me falta multiplicar por y en ambos miembros para que me quede y' solo. ¿Sí? Acá multipliqué, acá está apareciendo y, de nuevo, al multiplicar ambos miembros por y. Y acá, ¿qué es lo que hice? Algún arreglo debo haber hecho. Acá me quedó x a la menos 1/2. ¿Por qué? Me quedó x a la menos 1/2. Sí, es que está bien. Sí, creo que está bien. Sí. Acá, ¿por qué llego a que me queda x a la 1/2? Porque lo más probable es que ustedes a lo mejor lo hagan así, pero la respuesta esté así. Me queda x a la 1/2 por 1 sobre x. 1 sobre x es lo mismo que x a la menos 1. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Sí? Cuando yo tengo el exponente que es negativo, ¿sí? Me indica que lo tengo que reescribir así. Entonces, 1 sobre x es x a la menos 1. Entonces me estaría quedando x a la 1/2 por x a la menos 1. Producto de potencias de igual base, los exponentes se suman. Entonces me queda 1/2 menos 1. ¿Sí? Entonces, 1/2 menos 1 me termina quedando x a la menos 1/2. En realidad esto yo lo estoy diciendo, pero es algo que ya ustedes deberían saberlo,
¿sí? Yo lo estoy como recordando. Bueno, y acá hay otros ejercicios que no están hechos, que eran para que ustedes lo hicieran. Acá está la secante, cosecante, que en realidad creo que no las usamos prácticamente nunca. Y lo último que aparece acá son las derivadas sucesivas. ¿Qué sería esto de las derivadas sucesivas? No tenemos ya mucho tiempo, pero lo vamos a ver así, porque en realidad es sencillo. Si yo tengo una función f, yo esa función la puedo derivar, ¿sí? Y obtengo f'. Ahora, si yo tomo a esa función f', como es una función, también la puedo volver a derivar, ¿sí? Y voy a obtener la derivada de la derivada, que se llama la derivada segunda de la original, ¿sí? De la primera, ¿sí? Entonces, yo puedo, a medida que voy obteniendo diferentes derivadas, ¿sí? Tengo la función original, ¿sí? La derivo. Y una vez que derivé esa, yo a esa derivada la puedo volver a derivar. ¿Está bien? Entonces, miren, por ejemplo, lo veamos acá con un ejemplo sencillo. Tengo f de x, que es x a la cuarta. ¿Está bien? Si yo la derivo, es lo que venimos haciendo hasta ahora, me queda 4x al cubo, la derivada. Ahora resulta que yo puedo agarrar esta, ¿sí? Y volver a derivarla. Es decir, voy a obtener la derivada de esta. ¿Y qué relación va a tener? Miren, yo hago la derivada de esta. Y me da 4x al cubo derivado, me da 12x cuadrado. ¿Sí? Esta que está acá es la derivada de esta. ¿Y qué relación tiene esta con la original? Es lo que se llama la derivada segunda de f. F' es la derivada primera. F segunda es la derivada segunda de f. Y si yo a esta la derivo, obtengo la derivada tercera de f. Y así puedo seguir. En este caso va a llegar un momento que todas las derivadas me van a empezar a dar cero. Pero esto de derivar sucesivamente es justamente eso, ¿sí? Entonces, tengo la función original, la derivo, obtengo la función, la derivada primera. A la vez derivo esta, y esta entonces la derivada segunda de esta. La derivada segunda, ¿sí? Nos va a dar también información de la función original. Ya vamos a ver qué información importante nos da la derivada segunda de la función original. Y a la vez, la derivada segunda nos daba información de la primera, porque es la derivada de f'. ¿Está bien? Pero el hecho es que uno puede ir sucesivamente derivando. Entonces obtiene la derivada primera, la segunda, la tercera. Nosotros en general vamos a trabajar las que nos van a importar, van a ser la derivada primera y la derivada segunda, que son las que nos van a dar mucha información de la función. ¿Sí? Y yo lo último que había puesto, y ya termino, porque ya deben estar medio moribundos, es, ahora que ya vieron las reglas de derivación, no voy a decir que ya saben derivar, pero que vieron las reglas de derivación, yo ya les había mostrado para encontrar la recta tangente, pero ahora, teniendo las reglitas de derivación, encontrar la recta tangente es un proceso más simple, ¿sí? Imagínense que yo tengo una función cúbica, x al cubo menos 5x más 1, y quiero encontrar la recta tangente a la gráfica de esta función en x igual a 2. ¿Sí? No estoy buscando la derivada de la función, así como función, sino que quiero la recta tangente a la gráfica de esta en x igual a 2. Nosotros sabíamos que la recta tangente en un punto dado, la pendiente de la recta tangente, ¿sí? En ese punto, es la derivada de la función en el punto. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar la recta tangente? ¿Sí? Lo primero que tenemos que hacer es derivar la función. Derivo la función, me da 3x cuadrado menos 5. ¿Qué tengo que hacer después? Evaluar la derivada en el punto en cuestión. Es decir, hago f' en 2. ¿Por qué? ¿Qué es este numerito 7 que me dio acá? Y ese numerito 7 es la pendiente de la recta tangente a esta función en 2. ¿Sí? Bueno, una vez que tengo este 7, ¿sí? Que es la pendiente, bueno, empiezo a armar la recta. ¿Cómo va a ser la recta tangente? Y nosotros la vamos a escribir como y igual a por x más b. Ya tengo la pendiente 7. ¿Qué me falta? Me falta b. Lo voy a buscar, ¿sí? Si a mí no me dan la imagen de x igual a 2, no me importa, la calculo reemplazando acá. En x igual a 2,
o el punto 2, f de 2, es el punto de tangencia, es el punto que pertenece a la recta y pertenece a la gráfica de la función. Entonces, hago f de 2 me da menos 1, el punto de tangencia es el 2 menos 1. Ese punto pertenece a la función f y a la recta tangente. Entonces, si yo ya tengo esto, tengo esta función acá, y me falta b, con este punto que pertenece a la recta, reemplazando, puedo encontrar quién es b, que me da menos 15. Y entonces la recta tangente en ese punto es y igual a 7x menos 15. ¿Cuál es el tema? Bueno, a la derivada acá, y va a depender de la función que me dé. Y la función que me dé, puedo tener que aplicar las reglas, podría tener que aplicar la regla de la cadena, una derivación logarítmica, es decir, depende de la función que yo tenga, va a ser la derivada que tenga que calcular. Y yo creo que había hecho el grafiquito de las dos juntas, sí. Fíjense, acá está la función cúbica, ¿sí? Y acá está justamente la recta tangente en x igual a 2, que aquí aparece la formulita que es 7x menos 15. ¿Está? Bien, y ya no sigo más porque ya estamos en hora. Cierro esto. Ahí está. Ahí volví. Genial.